Gracias, Ciro Ana. Está con nosotros el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchis. Ingeniero, buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir a 12 a 14. Bueno, ¿cómo siguió los hechos de ayer? Con sorpresa y con mucha preocupación. De verdad, creo que a muchos argentinos nos trajo recuerdos a la memoria que no quisiéramos que se vuelvan a repetir en la Argentina, ¿no? Violencia, un Congreso sitiado, una reacción, desde mi punto de vista, desmedida de las fuerzas de seguridad, que le agregaron más tensión y más violencia a la situación que se estaba dando afuera del Congreso, y después hechos también de violencia dentro del Congreso a lo que no estábamos habituados, ¿no? Eso en cuanto al contexto. Ojalá que volvamos a la racionalidad, que esta grieta que se plantea en la política y que se va trasladando a toda la vida de la sociedad argentina, podamos de alguna manera ir atenuando esos efectos, porque creo que son muy negativos, esa confrontación casi violenta a veces entre los mismos legisladores que veíamos ayer, que no podían sentarse a dialogar, creo que es negativa para el futuro de la Argentina. Eso en cuanto al contexto. En cuanto al contenido del proyecto, evidentemente por la experiencia que tenemos en la Argentina, proyectos de alto impacto social, como es cualquier tema que afecta a los jubilados, estamos hablando de millones de argentinos, necesita un debate amplio, a puertas abiertas, necesita consensos muy amplios, porque si no es inviable que se pueda aplicar, que se pueda sancionar. Creo que eso es lo que faltó en diputados, ¿no? Ese intento de forzar una definición en esa misma tarde de ayer, de forzar el número al límite del quórum, en una discusión sobre si estaba o no estaba el quórum. Bueno, no es un buen contexto para discutir temas tan trascendentes como el que se estaba discutiendo. Ahora, gobernador, ustedes los gobernadores, menos San Luis, firmaron el pacto fiscal donde estaba incluido la reforma previsional y su diputado no bajó a dar quórum y tampoco lo iba a aprobar. ¿Esto cómo se explica? No, a ver, la posición que tomó Luis Contigiani es una posición que habíamos conversado, es la posición que había definido además el Partido Socialista hace bastante tiempo atrás. Nosotros cuando discutimos el consenso fiscal, el acuerdo fiscal, que es un acuerdo entre nación y provincias, nosotros no tenemos ningún tipo de jurisdicción ni de competencia para definir temas que son de la órbita del Congreso Nacional, como el régimen jubilatorio. Dentro de ese marco se había planteado una cláusula que nosotros resistimos bastante, pero que el Gobierno Nacional insistió en ponerla, que era declarativa, pero en la que se hacía mención no a la reforma previsional, sino a un cambio de la fórmula. Y nosotros hicimos agregar específicamente, si bien no era un tema de nuestra competencia directa, hicimos agregar específicamente que ese cambio no debía producir pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, que además debía incorporarse criterios para eliminar las jubilaciones de privilegio, que además había que introducir como mínimo el 82% móvil por lo menos para las jubilaciones mínimas, que son siempre las más afectadas. Bueno, fue una expresión de deseo que evidentemente todo eso después no se trasuntó en el contenido del proyecto que se está discutiendo, ¿no? Yo, de mi parte, cuando firmé eso, garanticé o traté de garantizar que los intereses de la provincia de Santa Fe, que son los que yo tengo que defender, estuvieran a buen resguardo, y cuando logramos eso, firmamos en un marco también de mucha presión, ¿no? Porque ustedes recuerdan que a nosotros nos convocaron un jueves para darnos un borrador que no conocíamos, que era muy negativo para las provincias, y después de mucho esfuerzo, en el término de una semana nos convocaron de nuevo para firmar ese acuerdo con muy pocas chances de seguirlo discutiendo, y donde logramos, desde mi punto de vista, un acuerdo que defendía los intereses de Santa Fe. ¿El gobierno los presionó? Yo no diría que nos presionó, porque bueno, un gobernador no se puede dejar presionar, pero digamos que el contexto de apuro, de definir las cosas rápidos, y evidentemente algún acuerdo con un grupo de gobernadores como que adelantó la decisión, ¿no? Pero bueno, nosotros hasta el último minuto, digo, antes de firmar, estuvimos
cuidando los recaudos, o tomando los recaudos necesarios para defender los intereses de nuestra provincia. Es decir, ustedes lo que no firmaron es esto, digamos. No, en absoluto, porque en ningún momento se discutió ningún proyecto previsional, porque además no lo hubiéramos aceptado porque no era parte de nuestra responsabilidad esa, y está claro que esta es una responsabilidad del Congreso, y creo que el Congreso libremente está tomando decisiones al respecto. Gobernador, habló uno de los diputados de Cambiemos de la provincia de Santa Fe. Le pido unos segunditos para escucharlo. ¿Cómo no? José Núñez. Mirá, lo ideal es discutir esto en el Congreso. Para eso estamos nosotros. Y lo que yo le pido a todos los legisladores, ganemos o perdamos una votación, pongámonos a trabajar. Y se trabaja sesionando y discutiendo y proponiendo. Estamos en teoría tratando de que haya sesión el lunes, que discutamos este tema, que veamos las diferencias que tenemos, pero que saquemos una mejor ley. Vamos a trabajar para generar los consensos. Nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía y tenemos un acuerdo hecho con los gobernadores. Vamos a seguir discutiendo ese acuerdo con los gobernadores, vamos a demostrarle a nuestros abuelos que no le vamos a poner la mano al bolsillo, lo que queremos es sacar una ley donde sea más sustentable el sistema de la jubilación y donde se actualice realmente por el índice de precios, no por cualquier índice o cualquier invento que han hecho en el pasado porque no había un index serio, porque nadie creía en la inflación que publicaba el gobierno. Hoy el INDEC, las consultoras privadas, el índice del Congreso son más o menos casi iguales, quiere decir que estamos midiendo todo bien la inflación y por eso debe ser tomado el aumento de los abuelos y de cualquier otro indicador. La provincia de Santa Fe tiene un solo legislador, no tiene senadores, pero tiene un solo diputado, que se llama Contigiani. Y el gobernador firmó un acuerdo y Contigiani no dio el quórum para seguir adelante con ese acuerdo. El gobernador dice que firmó un pacto y que no conocía algunos detalles. La verdad que si dijo eso es un irresponsable. Firmar un pacto de esta característica sin haber sabido los detalles de lo que estaba firmando, permítanme decirle que es un irresponsable. ¿Él conocía todos los detalles? ¿Está diciendo la verdad o no? Supongo que sí, yo no firmaría algo que no conozco. ¿Él tenía todos los puntos, todos los detalles en el momento de firmar? Si no los tenía, lo debería haber pedido, pero él gobierna una provincia, es un gobernador, y si firma algo sin conocer lo que firma, es un irresponsable. Gobernador, ¿algo para decir? Sí, creo que está mintiendo, o por lo menos no conoce la realidad. El proyecto no estaba escrito, ni estaba en ese momento cuando nosotros trabajamos sobre el consenso fiscal. El consenso y la totalidad de los puntos abarcan cuestiones que hacen a la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, cuestiones tributarias y cuestiones de distribución de recursos. Nosotros, a pedido mío y de otros gobernadores, se incorporaron algunas expresiones justamente para garantizar que los jubilados no fueran perjudicados en la discusión que luego tenía que tener el Parlamento. Y está claro que el proyecto es un proyecto parlamentario que deben discutir los legisladores y que debe tener un acuerdo mayoritario en ambas cámaras, y no es imposible que un acuerdo de estas características o una ley de estas características que tiene tanto impacto sobre la sociedad pueda tener viabilidad, y la realidad de ayer nos está mostrando eso. Y por otro lado, de ninguna manera había un compromiso, por lo menos de mi parte, no sé de otros gobernadores, pero de mi parte ningún compromiso respecto de la acción de nuestros legisladores, que ni antes ni ahora han sido parte de acuerdos que tengan que ver con acuerdos políticos de otra característica. Es decir, las cosas del Parlamento se debaten en el Parlamento y los diputados, por lo menos de nuestros espacios políticos, responden a las directivas políticas partidarias o de los referentes que correspondan. ¿Lo convocaron a la reunión de gobernadores desde la Casa Rosada? No, yo no he tenido ninguna convocatoria. ¿Para el lunes tampoco? Hasta ahora no. Ajá. ¿Usted cree que le van a pasar la factura por lo de Contigiani? Yo no veo por qué me tendrían que pasar una factura. De última, si me la pasan, la asumiremos como corresponde, porque nosotros hemos tomado la posición que creemos que es la más correcta. En la provincia de Santa Fe, en la legislatura provincial, ¿pasa el pacto fiscal, teniendo en cuenta los dichos del presidente de la Cámara, de Antonio Bonfatti, que dijo estar muy en contra de esto? No, dijo que no se iba a discutir este año, sino el año próximo, cosa que es real porque recién ha ingresado el proyecto, lo elevamos en el curso de esta semana.
en primer lugar hay que ver qué pasa con la aprobación del proyecto a nivel nacional, porque ese es el primer punto. Una vez que se apruebe el proyecto nacional puede tener viabilidad la discusión en las provincias. Gobernador, se ha pedido aumento para lo que es la tarifa de la luz, del agua, también el inmobiliario. ¿No es mucho? Bueno, hemos tenido inflación este año que ha rondado, lamentablemente, a pesar de los pronósticos oficiales, ha rondado o va a estar rondando el 24-25%. Vamos a ver cómo cierra el mes de diciembre. Nosotros hemos propuesto incrementos en general que tratan de compensar esos desfasajes y que tienen que ver también con los planes de inversión que estamos presentando en el propio presupuesto. Hemos estado por debajo del resto de las provincias. Provincia de Buenos Aires aprobó ya un incremento del impuesto inmobiliario de más del 70%, la provincia de Córdoba 60%, nosotros estamos yendo con valores mucho más razonables y lo mismo en la cuestión de las tarifas. Creo que en esto hay que ser prudente, no hay que desfasarse de las posibilidades de los usuarios, pero también hay que mantener la sustentabilidad de las empresas y de los servicios públicos. ¿La paritaria con los estatales y con docentes, gobernador, la convoca antes de fin de año o va a esperar? No, cuando comience el año, como todos los años. Normalmente lo hacemos en el mes de febrero, mediados de febrero, fines de febrero. Normalmente se están convocando las paritarias para poder llegar antes del comienzo de las clases con un acuerdo salarial con los docentes y con el resto de la administración pública. Tras su viaje a los Estados Unidos con un grupo de diputados y senadores provinciales, ¿acordaron avanzar con la reforma de la Constitución? La verdad que no fue un tema, salvo algún comentario en el viaje, pero no fue un tema de discusión. Estuvimos más abocados a temas de coyuntura, que son importantes para la provincia. Pudimos cerrar en Estados Unidos un acuerdo con el Banco Mundial para un financiamiento de $300 millones para desarrollar obras de pavimento urbano en todas las ciudades. Esto va a ser muy importante para Rosario, para el área metropolitana también. Así que ese fue un poco el objetivo fundamental del viaje. Creo que hoy tenemos evidentemente temas de más preocupación para los santafesinos y también para el gobierno, pero el tema de la reforma siempre lo tenemos como una necesidad, como un tema prioritario. Seguramente lo retomaremos el año próximo. Gracias por venir. Lo mejor para usted. Por favor. El gobernador de la provincia de Santa Fe, el ingeniero Miguel Lifchis, en de 12 a 14, que continúa de esta manera.